Seguimos, ¿no es cierto? Estábamos en la tabla presupuestaria, el ingreso de vengado, ¿no es cierto? Que lo vamos a registrar en una cuenta de activo al debe, porque ya tenemos el debe y este el haber. Estas son las famosas cuentas T, ¿ya? Porque tiene la forma de una T, que este lado es el debe y este otro lado es el haber, ¿ya? Cuando se genera un ingreso de vengado, ¿no es cierto? Cuando emitimos, estaba poniendo ejemplo yo, cuando emitimos el rol de patente, ¿no es cierto? Lo vamos a registrar al debe de la cuenta presupuestaria de ingresos. Luego, cuando empiecen los contribuyentes a pagarnos las patentes y todos los derechos, vamos a ir rebajando de la cuenta respectiva al haber los montos que se vayan pagando. Y aquí se va generando, ¿no es cierto?, la integración contable presupuestaria. ¿Por qué? Pues estos ingresos son generados por la estimación de ingresos presupuestarios, ¿ya? Por lo tanto, el saldo que me generen estas cuentas, ¿no es cierto? Necesariamente, de acuerdo a sus características y de acuerdo a su clasificación, es una cuenta de activo, por lo tanto, va a tener que representarnos un saldo deudor. ¿Qué significa eso? Significa que el saldo que arroje esta cuenta va a ser el ingreso por percibir que está pendiente de ingresar a las arcas municipales. ¿Ya? Luego tenemos desde el punto de vista de los gastos presupuestarios. Cuando se genera un gasto presupuestario y se genera un compromiso, ¿no es cierto?, de pago o una obligación de pago proveniente de un gasto presupuestario, se genera un gasto devengado, ¿ya? Estas cuentas tienen las características de cuentas de pasivo. ¿Por qué? Porque su inicio de codificación está dado por el número 2. Y las cuentas de pasivo, ¿no es cierto?, aumentan al haber. Por lo tanto, cuando se genera un gasto de vengado, un compromiso de pago, siempre lo vamos a registrar al haber. Luego, ¿no es cierto?, dice registro en el momento que se perfecciona la operación que da origen a una obligación de pago. ¿Ya? Registramos al haber. Luego, cuando pagamos, ¿no es cierto?, cuando el municipio paga la eventual deuda, la vamos a registrar al debe. ¿Ya? Esta es una cuenta de pasivo. Si hacemos la comparación entre el debe y el haber de esta cuenta, ¿no es cierto? Esta cuenta siempre va a tener que presentar saldo acreedor, porque es una cuenta de pasivo. Las cuentas de pasivo al haber aumentan y al debe disminuye. Nunca podría presentar saldo deudor. ¿Por qué? Porque eso representaría que estamos pagando más deuda que la que tenemos. Ojo con eso. Y eso ha ocurrido, ¿eh? Yo he visto algunos informes, pero eso tengo entendido que debiera ser única y exclusivamente a registros erróneos, nada más que eso, ¿ya? Por lo tanto, estas cuentas no debieran registrar, esta por lo menos, de gastos presupuestarios, su saldo no debiera ser saldo deudor. Siempre saldo acreedor. ¿Por qué? Porque refleja lo que el municipio está debiendo como deuda, ¿ya? Entonces acá dice el registro del momento de la entrega de los recursos financieros contabilizados previamente como obligación de vengar, acá, ¿ya? La registramos ahí, pero cuando pagamos, en esta misma cuenta, registramos acá. ¿Alguna duda, consulta? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el uso del plan de cuenta. Respecto del uso del plan de cuenta, su aplicación es obligatoria. ¿Ya? Dice, la Contraloría General de la República, de acuerdo con sus atribuciones legales, es el único organismo facultado para crear, modificar, eliminar y conceptualizar los distintos rubros que conforman los niveles de desagregación del plan de cuentas, para cuyo efecto puede actuar de oficio o a petición de los municipios interesados. ¿Ya? Por ejemplo, si hay alguna actividad, algún registro que merezca duda en términos de aplicación, como también algún tipo de operaciones nuevas que aparezcan, producto de una ley puede ser, ¿no es cierto? Los municipios pueden pedir, ¿no es cierto?, en forma expresa, que se cree una cuenta respectiva para esos registros. Y la única entidad que está facultada para ello es la Contraloría. ¿Ya?
Esperemos un segundito. Bueno, la codificación de las cuentas está dada, ¿no es cierto?, por los códigos que aquí se mencionan. Primero, ¿cómo está desagregado el plan de cuentas? Primero está el título, luego está el grupo, luego está el subgrupo, luego está a nivel de cuentas 1, cuentas 2, cuentas 3, cuentas 4, cuentas 5. En este caso, estamos frente a una cuenta presupuestaria de gasto, que es el 2, a una cuenta presupuestaria, un subtítulo 21, que es gasto en personal, ¿no es cierto? 215, que es una cuenta de gasto presupuestario, que la 215-21, que es una cuenta de gasto en personal, la 215-2101, que es gasto en personal de planta, 215-2101-001, bueno, será el código a la asignación que corresponde, y tenemos el nivel 4 y el nivel 5, ¿ya? Que va, ¿no es cierto?, dado de acuerdo a la clasificación presupuestaria. Esperemos un segundito. Ya, seguimos, ¿no es cierto?, que estábamos definiendo la clasificación presupuestaria por título, grupo, subgrupo, cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Luego la identificación del código a nivel de título es la siguiente, que era lo que delante establecía, que el código 1 es activo, el código 2 pasivo, el código 3 patrimonio, el código 4 ingresos patrimoniales, el código 5 gastos patrimoniales y el número 6, ¿no es cierto?, cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. ¿Ya? Ese es más o menos, o sea, no es más o menos, sino que es la estructura que está dada en las cuentas, ¿no es cierto?, presupuestarias, las cuentas contables. ¿Cuál es la estructura del plan de cuenta? La estructura del plan de cuenta también está basado, ¿no es cierto?, obviamente en la igualdad contable y en la dualidad económica. Tenemos, ¿no es cierto?, el código 1, que son los activos, código 2, que son los pasivos, código 3, patrimonio, código 4, que son los ingresos patrimoniales, código 5, que son los gastos patrimoniales, y código 9, que son las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. ¿Ya? Las cuentas de activos son todos aquellos bienes que posee el municipio, ¿no es cierto?, para su funcionamiento, ¿ya?, y que forman parte del activo. El pasivo son todas las deudas a corto y largo plazo, tanto proveniente de cuentas presupuestarias como de cuentas no presupuestarias, ¿ya? Luego tenemos el código 3, que tiene que ver con el patrimonio, en la cual contempla el patrimonio institucional, ¿no es cierto?, los resultados acumulados, los resultados del ejercicio, y también acá se incluyen, ¿no es cierto?, las variaciones por la primera adopción de las NIC SP, ya que la incorpora en esta nueva estructura contable municipal. Luego, por el otro lado, tenemos los ingresos patrimoniales, ¿ya?, que es el código 4. Tenemos el código 5, que son los gastos patrimoniales, el código 9, que son las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. En los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales, acuerde que no hay que olvidarse que son cuentas reguladoras, en cierta medida, del patrimonio. Son las cuentas
que se registran las variaciones patrimoniales en forma indirecta. En los ingresos patrimoniales estamos registrando los aumentos indirectos del patrimonio. Los gastos patrimoniales estamos registrando las disminuciones indirectas del patrimonio. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia que se produzca entre los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales, que pueden ser positivas como pueden ser negativas, ¿no es cierto?, que va a aumentar o disminuir el patrimonio según corresponda, ¿no es cierto?, cómo se hayan dado el movimiento de estas cuentas. Luego tenemos las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. ¿A qué se refiere estas cuentas? Son las famosas cuentas de orden que se pueden visualizar en el sector privado. Pero para el uso de esas cuentas, ¿no es cierto?, tenemos algunas cuentas que podemos mencionar. Cuentas de responsabilidad. ¿Y qué cuentas de responsabilidad tenemos? ¿Y a qué se refiere? Dice que son las cuentas, comprende los eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantía. Estas cuentas, la particularidad que tienen, que no alteran la estructura patrimonial, ¿cierto? En el fondo, son registros administrativos que tienen que quedar y que tienen que aparecer en los informes contables como tal, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, ¿qué registraríamos acá en este tipo de cuentas? Boleta de garantía. Las boletas de garantía, ¿cierto? Las cartas de garantía, bueno, y todo documento que garantice algún hecho económico en la cual la municipalidad igual tenga comprometida la parte patrimonial. Relevante, ¿cierto? Por lo tanto, lo Profesor, más... Sí, dígame. las pólizas también. Las pólizas también, pues las pólizas de garantía. Todas las garantías, ¿ya? Todas las garantías que signifiquen, ¿no es cierto?, algún grado de cobertura de responsabilidad deben quedar registrados, ¿ya? Las cartas de garantía, las boletas de garantía, ¿ya? Todo lo que implique garantía respecto de algún proyecto, de alguna actividad o de algún hecho económico en la cual la municipalidad tenga comprometido, haya un compromiso de patrimonio, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, en las garantías por adquisiciones, dice, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas que no afectan la estructura patrimonial. Este respecto de las adquisiciones, ¿eh? Cuando hacemos licitaciones públicas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de garantías pedimos cuando hacemos licitaciones públicas? Generalmente, y lo habitual, lo normal. Sería la oferta, fiel cumplimiento de contrato. Claro, primero tenemos la boleta de garantía por sería la oferta primero. Una vez, ¿no es cierto?, pasado el proceso será la oferta, donde ya se suscribe el convenio, qué sé yo, ahí se va a solicitar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el cual tiene que estar vigente mientras el contrato esté vigente, ¿cierto? Generalmente se pide y eso tiene que estar en las bases, se pide con un tiempo de ampliación más respecto al término del contrato. ¿Ya? Luego tenemos las garantías por contrato de construcción. Comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas por contrato de construcción, también que no afectan, ¿no es cierto?, el patrimonio, la estructura patrimonial, ¿ya? Y aparecen las cuentas. Y acá tenemos otras garantías, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por garantías recibidas por instituciones que no afectan la estructura patrimonial. Y aquí podríamos, ¿no es cierto?, registrar todas aquellas garantías que, siendo garantías que no están específicas, ¿no es cierto?, señaladas en los acápites anteriores, podemos registrarla en este concepto, en este grupo, ¿ya? También acá, que es una novedad, que tiene que ver con los bienes recibidos en comodato, ¿ya? Y respecto de los bienes recibidos en comodato, ¿cuáles bienes? Por ejemplo, las edificaciones, las maquinarias y equipos, que también podemos recibirla en comodato, las maquinarias y equipos de oficina, las maquinarias y equipos de producción, los vehículos, ¿ya?, también recibidos en comodato, los muebles y enseres, ¿ya?, los equipos computacionales y periféricos también, cuando los hayan entregado en comodato, los activos vivos recibidos en comodato, los terrenos también recibidos en comodato,
y otros bienes de uso depreciable, ya recibidos en comodato. Y también en esta cuenta, ¿no es cierto?, de responsabilidad, comprende el detrimento de bienes, comprende las eventuales responsabilidades o derechos por detrimento de bienes que no afectan el estado patrimonial. ¿Ya? Por lo tanto, estas cuentas lo único que hacen es registrar eventualidades por responsabilidades y derechos. ¿Ya? Y acá tenemos la estructura funcional del sistema contable público. ¿Ya? Primero, por un lado tenemos los activos, por otro lado tenemos los pasivos. ¿Ya? Dentro de los activos tenemos los recursos disponibles, los bienes financieros, los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos, costos del proyecto y programa y otros activos no financieros. ¿Ya? Y aquí cabe, ¿no es cierto?, un poco la explicación de cada uno de estos conceptos. A ver, vamos a ver si en el... Bueno, acá tenemos la definición de los recursos disponibles. Comprende los recursos de fácil poder liberatorio en moneda nacional. O sea, en el fondo, corresponde a todos aquellos bienes que son de fácil liquidez. Por ejemplo, obviamente, las cuentas corrientes, ¿ya? Y el efectivo que pueda tener el municipio, ¿ya? Que significa liquidez inmediata, ¿ya? Luego es el código 11. El código 12 son los bienes financieros, que comprende los derechos, valores y colocaciones originados dentro de la actividad principal o al margen de ella, ¿ya? Los bienes financieros tienen que ver con las inversiones que hacen los municipios respecto a inversión en el mercado de capitales, ¿ya? Depósitos a plazo, fondos mutuos, pero con la diferencia, ¿no es cierto?, que no todos, o sea, los municipios, no todos pueden invertir en todos los papeles, en todos los tipos de inversiones que puedan existir, sino que hay que buscar aquellas inversiones que den una rentabilidad segura y que no se corra el riesgo de perder, ¿no es cierto?, el capital inicial de inversión, ¿ya? Respecto de este tema, igual hay que tener presente que no todos los municipios están en condiciones de poder operar con el mercado de capitales. Ahora, el mercado de capitales autorizan a los municipios a poder operar con este sistema, ¿ya?, previa autorización del Ministerio de Hacienda. Anualmente, el Ministerio de Hacienda, en el mes de diciembre, establece y autoriza a los municipios y dice claramente cuando los municipios tienen saldos estacionales de caja. ¿Qué significa eso? Significa que, ¿no es cierto?, los municipios podrán invertir en el mercado de capitales siempre y cuando no tengan deudas y se haya cumplido con todos los procesos de pago y no existan pasivos de corto plazo, ¿ya?, en la cual el municipio deba dar cumplimiento, digamos, en breve tiempo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, un requisito previo de que los municipios puedan invertir en el mercado de capitales bajo esas condiciones. Luego tenemos los bienes de consumo y cambio. Comprende los bienes adquiridos y o fabricados para la venta o someterlo a un proceso de transformación para su posterior enajenación. Bueno, aquí tenemos que ver, ¿no es cierto?, que los bienes de consumo y cambio, cuando algunas entidades públicas someten a los procesos de fabricación o de producción algún tipo de materia prima. Ya, en el caso de los municipios, no tenemos, por lo menos que yo sepa, municipios que se dediquen a la transformación de materias primas. Y para ello, cuando eso existe, tienen que existir costos de producción, ¿ya? Y esos costos de producción no van a estar dados ¿por quién? Por la integración de los elementos de un costo. Los elementos del costo son las materias primas, la mano de obra y los gastos de fábrica, ¿cierto? La materia prima son los materiales o usos que se van a transformar en el proceso productivo, ¿ya? La mano de obra tiene que ver con el personal contratado para el desarrollo del proceso productivo. Y los gastos de fábrica son todos aquellos gastos indirectos que se producen y que están, ¿no es cierto?, relacionados en forma indirecta con un proceso productivo, ¿ya?
Luego en el 14 tenemos los bienes de uso, comprende los bienes muebles e inmuebles de larga duración, adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades institucionales. Ahí no hay duda, ¿no es cierto? Son todos los bienes inmuebles, los bienes muebles, los computadores, el equipamiento, digamos, para que pueda funcionar el municipio. A eso se refieren los bienes de uso y que están, ¿no es cierto?, clasificados con el número 14. Luego tenemos el código 15, ¿ya?, que es otros bienes. Comprende activos intangibles, propiedades de inversión y activos biológicos y su correspondiente amortización, depreciación y deterioro. Bueno, acá aparecen varios conceptos nuevos. Aparecen, ¿no es cierto?, los activos intangibles, ¿ya?, que son todos aquellos activos que, si bien es cierto, no tienen una clara valoración monetaria, ¿ya?, pero sí tienen apariencia física. Y vamos a darle lectura a qué se refiere a un activo intangible. Dice, los activos intangibles son aquellos activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, que, primero que nada, controla la municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para propósito administrativo o para generar recursos, y B, se espera que sea utilizado durante más de un periodo contable. ¿Ya? Ahora, los activos intangibles, ¿ya?, se activan cuando su valor, ¿no es cierto?, sea superior o igual a 30 unidades tributarias mensuales. Aquí hay una diferenciación respecto de los bienes de uso en general, que todos los bienes de uso cuyo valor en forma individual supere las 3 unidades tributarias mensuales, ¿no es cierto?, debemos activarlo, ¿ya? No van a gastos patrimoniales, sino que tenemos que identificarlo en una cuenta de activos respectiva, ¿ya? Lo mismo pasa con las propiedades de inversión. Bueno, las propiedades de inversión tienen que ver con todos aquellos bienes que tiene el municipio y que los ha construido o los ha adquirido con el ánimo de sacarle cierta rentabilidad. Permiso, un segundito, ¿ah? Estamos... Ya, seguimos. Disculpen la interrupción, pero... Luego tenemos las propiedades de inversión, las cuales están destinadas, ¿no es cierto?, las construye el municipio con el ánimo de obtener una rentabilidad o proceder a su arrendamiento, ¿ya? Tenemos también los activos biológicos, ¿ya?, que pueden ser, ¿no es cierto?, por ahí parece que vimos una comuna que tenía un predio con plantaciones de árboles, ¿ya? Bueno, ahí cabría, ¿no es cierto?, lo que son aquellos bienes activables biológicos. También acá aparece, en estos otros bienes, respecto de los activos intangibles, los activos intangibles no se deprecian, pero sí se amortizan, ¿ya? Luego aparece también el concepto de depreciación, que es un concepto, ¿no es cierto?, que se refiere al gasto por desgaste de los bienes de uso, ¿ya? Por eso usted que se reconoce la depreciación como un gasto producto del uso de los bienes. Y aparece un concepto nuevo que tiene que ver con el deterioro. A ver, alguien que me pudiese comentar qué podría entender por deterioro. Si la depreciación es el desgaste físico por el uso, el tiempo, ¿a qué se referirá el deterioro? A ver si alguien me puede señalar qué entiende por deterioro. Pérdida de valor. ¿Por qué la pérdida de valor?
¿En qué Porque hay que- circunstancias, claro, en qué hay que- circunstancia un bien podría perder valor? por ejemplo, en los bienes inmuebles, cuando se instala un, un vertedero municipal ¿Ya? y puede perder el valor el bien, el inmueble. ¿Ya? Ya. Perfecto. Bueno, el deterioro tiene que ver, obviamente, con el valor del bien, pero no relativo a la depreciación, sino que por otras circunstancias, tales, por ejemplo, pérdida de la plusvalía, ¿cierto? ¿Ya? Pérdida de la plusvalía porque el sector, ¿no es cierto?, ha cambiado de giro y ha permitido, por ejemplo, que se instalen, quizá a lo mejor, empresas generadoras de ruidos molestos, por ejemplo, generadores de algún tipo de residuos que de alguna manera afecta al medio ambiente, etc. En ese caso, ¿no es cierto?, se produce un deterioro. De acuerdo a la normativa, dice que todos los años, a fin de año, se deben revisar los bienes de uso y verificar si alguno de esos bienes de uso, bienes muebles e inmuebles, ¿no es cierto?, existe el indicio de deterioro. Si existe el indicio de deterioro, yo tengo que hacer el análisis de esas cuentas, ¿ya? Y determinar las circunstancias que llevaría a que el valor del bien se viera deteriorado, ¿ya? Para eso, ¿no es cierto?, voy a tener que hacer el estudio pertinente, el análisis, y verificar si efectivamente se ha producido algún deterioro valórico del bien, ¿ya? Profesor, ¿Sí? buenas Sí. tardes. Mire, Buenas una tardes. consulta. Lo que pasa es que donde yo trabajo en la municipalidad tenemos bastantes golpes de corriente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? De que los computadores no tienen la vida útil que corresponde, entonces generalmente están durando menos de un año, Ya, ¿ya? dígame una cosa, Entonces, pero ¿sí? ese tema es subsanable, ¿o no? Las descargas Eh, eléctricas. sí, con 400 millones de pesos en inversión. ¿Ya? Así que por el momento ¿Qué no podría. significa? Significa que tienen que hacer una instalación nueva, un Regulación sistema no eléctrica, eléctrico. sí, sí, efectivamente. Así ¿Ya? que por ahora, y como estamos viendo el tema de la postulación de un consistorial en la comuna, entonces, mientras tanto, no podríamos invertir esa cantidad de dinero. Entonces, están sufriendo los computadores de las oficinas. Ya. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurriría? Yo debiese para todos los años evaluar el valor del bien, debiese pedirle un informe al ingeniero informático que tenemos para que me Esto. indique, Sí, ¿sí? sí, por el deterioro, independiente de la depreciación, obviamente. ¿Ya? Ya, ok, De igual forma, los equipos están determinados, sus años de vida útil. Acuérdense ustedes que la misma sí, Contraloría estableció una tabla de vida útil de los bienes, pero esa tabla es referencial. ya, ¿Ya? ok, Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de ustedes específico, ustedes van a resolver el problema en algún momento, por lo tanto no va a ser un problema permanente, ¿se fijan? Entonces, por sí, eso hay que analizarlo bien en su mérito, ¿ya? Porque lo normal es que los equipos duren cierta cantidad de tiempo, ¿ya? sí. Por lo tanto, Profesor, sí, dígame. una consulta respecto Sí. al tema del deterioro, si ocurre al revés, cuando no hay pérdida de plusvalía, si un terreno, por ejemplo, adquiere una connotación mejor porque se puso, por ejemplo, cuando pasan y se construyen carreteras o se construyen ciertas cosas que le dan un valor distinto al terreno, porque obviamente aumenta la plusvalía, ¿cómo se denomina en contrario? Porque el deterioro entiendo que el bien, si se instala una industria contaminante al lado de un Claro, terreno, contamina, lo hay que un pasa es deterioro, que, ¿cierto? Se evalúa claro, económicamente como una claro, externalidad negativa, pero claro. cuando hay externalidades positivas, un camino, se Bueno, construye un hospital. eso se denomina capitalización del bien, pero para eso yo no lo puedo hacer en forma directa, tendré que hacerme asesorar por un profesional entendido, previamente certificado, que así lo acredite. O sea, yo no puedo alterar el valor del bien, yo estimando que producto de, ¿no es cierto?, me aumentó el valor del bien. Y para eso, en ese caso, ¿qué voy a utilizar?
un estudio de algún profesional respectivo del área, en la cual lo más probable es que me vaya a determinar cuál es el valor comercial respecto de ese bien. ¿Ya? Ok. Perfecto. Ya, ¿no es cierto? En ese caso, obviamente que vamos a tener que hacernos asesorar por un técnico profesional que me determine cuál es el valor real del bien. ¿Ya? También existe el mejoramiento de valores del bien cuando capitalizamos también el mejoramiento de esos bienes. ¿Ya? Y en ese caso, ¿no es cierto? Tenemos que ir incrementando el valor del bien de acuerdo a las mejoras que le vayamos haciendo, siempre y cuando el monto involucrado en los mejoramientos supere las 3 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Ya, ahí tenemos explicado lo que es bueno, la amortización obviamente está referido única y exclusivamente a los bienes intangibles, a los activos intangibles. Como por ejemplo, los programas computacionales, porque los programas computacionales no se deprecian, no se gastan, pero sí se amortizan por el uso. Y el hecho de amortizarlo, ¿no es cierto?, tiene que ver un poco con el sistema que pueden generar esos bienes que en vez de, ¿no es cierto?, la depreciación, producen un estado de obsolescencia, ¿cierto?, quedan obsoletos, especialmente podrían ser los programas computacionales, producto de la tecnología, producto, ¿no es cierto?, de las exigencias o de los requerimientos actuales, podrían no quedar útiles para los procesos que requiere el municipio. ¿Ya? Luego tenemos los costos de proyectos y programas. ¿A qué se refiere esto? Son los costos acumulados de los proyectos y programas. Ojo, aquí tenemos que tener cuidado cuando hacemos los proyectos, ¿ya? Porque aquí cuando construyamos bienes nacionales de uso público bajo la administración municipal y control municipal, automáticamente tengo que disponer, ¿no es cierto?, de su activación, ¿ya? Y voy a tener que buscar la cuenta que me refleje de mejor manera, ¿no es cierto?, en la medida que se van acumulando estos costos. Y una vez que se acumulen los costos, que ya esté totalmente terminado el proyecto, ¿no es cierto?, recién lo voy a poder activar e ingresarlo al sistema de inventario municipal. ¿Ya? Luego tenemos otros activos que comprende los activos no contemplados en las clasificaciones anteriores. Cualquier otro activo que no tenga cabida en los conceptos anteriores podrá, ¿no es cierto?, utilizarse esta cuenta. Y acá tenemos, estos son los subtítulos: subtítulo 11, recursos disponibles; subtítulo 12, bienes financieros; el 13, bienes de consumo y cambio; el 14, bienes de uso; el 15, otros bienes; 16, costos, proyectos y programas de inversión; y 18, otros activos no financieros. ¿Ya? Profesor, perdón, pero ¿como qué ¿Sí? otro ejemplo de activo no financiero que no pudiéramos establecer dentro de los grupos anteriores? A ver, ¿cuál es otro activo no financiero? A ver, Ajá. cualquier actividad, de repente algunos municipios desarrollan alguna actividad de tipo financiera, por ejemplo. A ver, yo creo que tendría que darse el caso que en realidad no tuviera cupo en los conceptos anteriores, ¿ya? Por ejemplo, recursos disponibles, bienes financieros, por ejemplo, ¿ah? Bienes de uso de consumo y cambio, también los bienes de uso, otros bienes, ¿es cierto? Y ahí tendría que ver la situación en el momento. ¿Ah? Cualquier actividad o bien activo no financiero que yo estime que es bien activo no financiero, que no tenga cabida en los conceptos anteriores, necesariamente lo voy a tener que clasificar con el código 18. ¿Ya? La verdad que en estos momentos no se me ocurre, porque la verdad que no he visto en la experiencia respecto de otros activos no financieros. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿Ya?
Luego pasamos a los pasivos. ¿Qué dicen los pasivos? Bueno, los pasivos son las deudas, ¿ya? Y dentro de las deudas tenemos la deuda corriente, que es el subtítulo 21, otras deudas el 22 y deuda pública el 23, ¿ya? Título 2, pasivo, ¿cierto? ¿Qué comprende la deuda corriente? Comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisición de bienes y servicios, impuestos y administración de recursos de terceros. ¿Y a quién podríamos encasillar aquí en esta deuda corriente? Una de las deudas emblemáticas de los municipios que se generan anualmente. ¿Qué tipo de deuda podríamos considerar en este rubro? ¿Previsionales? No. Ah, no, perdón. Sí, la deuda previsional me está diciendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Puede ser, ¿no es cierto?, la deuda corriente una deuda previsional que se supone que debe quedar saldada lo más pronto posible. Pero ¿qué otro tipo de deuda podemos consignar acá, que es emblemática? Bueno, las condiciones previsionales pueden ser que pagarlas todos los ¿Flotante? meses en forma religiosa. ¿Cuál? La deuda flotante. Flotante, ¿cierto? Que es la deuda corriente, que es de corto plazo y que tiene que quedar pagada, acuérdese usted, dentro de los 3 primeros meses del año siguiente a digamos, a la fecha que se originó esa deuda, ¿ya? Y que quedó devengada en el periodo anterior. Y eso se refiere a una deuda corriente. Todas las deudas que están por cumplirse dentro del ejercicio contable, ¿ya? Por eso ahí dice, comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisición de bienes y servicios, impuestos y administración de recursos de terceros, ¿ya? También tiene que ver la administración de recursos de terceros, también cuando se adquieren compromiso, se transforma en una deuda corriente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la administración de fondos, ¿es una deuda o no? ¿La podemos clasificar como una deuda, la administración de fondos? ¿Aló? ¿Podrían ser fondos por rendir? Ya, sí, pero más que específicamente, ¿cuál sería el concepto de la administración de fondos? ¿Es una deuda o no es una deuda? Debiera ¿O sí, es un pasivo o no es un pasivo? en la medida que estemos utilizando fondos recibidos de terceros para efectos de ¿Ya? concluir alguna obra, sí. Es un pasivo, ¿cierto? ¿Ya? Cuando nosotros administramos recursos, cuando recibimos los fondos de tercero o los fondos de otras instituciones, nosotros nos transformamos en deudor de esa institución, porque esos recursos que nos hace llegar esa otra institución, la otorgante, por ejemplo, ¿ya? Ellos siguen siendo dueños de esos recursos. Nosotros lo estamos administrando desde el punto de vista contable y desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto? Cuando nosotros elaboramos el balance general, ¿ya? Esas cuentas van a quedar reflejadas como cuentas de pasivo, porque tiene código 2, ¿ya? Es por pagar, queda como una cuenta por pagar. Exacto, en el evento que queden deudas pendientes, ¿ya? Por ejemplo, yo ejecuto un proyecto, ¿ya? Me llega el estado de pago, tengo los recursos, lo registro contablemente, pero, ¿no es cierto?, puede quedar la deuda pendiente. Pero en definitiva, cuando la municipalidad recibe esos fondos en administración, como vuelvo a repetir, se transforma en deudora de la entidad otorgante. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Ya, seguimos. Otras deudas, ¿no es cierto?, comprende las obligaciones no contempladas en los otros rubros de deuda. ¿Ya? Cualquier otra deuda puede ser deuda, no sé, por otro concepto que sea diferente a lo anterior. Pero dentro del concepto de deudas municipales está
claramente definido, ¿no es cierto?, qué deudas pueden quedar, que es la deuda flotante, ¿no es cierto?, la deuda proveniente del ejercicio anterior, que está claramente identificado en cada uno de los ítems, ¿ya? Por lo tanto, tiene que hacer algún tipo de deuda muy especial, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, voy a hacer más privado, digamos, algún crédito que haya pedido el municipio, ¿no es cierto? Y ahí voy a registrar esas otras deudas, ¿ya? De hecho, algunos créditos podrían ser hasta de largo plazo. Perdón, ¿el fondo común no entraría ahí? ¿Lo que pagamos como municipalidad? A ver, cuando nosotros recibimos los recursos, ¿no es cierto? Acuérdense que una parte va a las arcas municipales y otra parte va, ¿no es cierto?, al fondo común municipal. Cuando nosotros recaudamos la parte que va al fondo común municipal, nosotros nos transformamos en deudores del fondo común municipal. ¿Ya? Ya. ¿Cuándo se extingue esa deuda? Cuando nosotros le pagamos dentro de los primeros 5 días del mes siguiente la recaudación de ese mes. Ahí en ese momento queda saldada la deuda. Pero también podemos definirla como una deuda corriente, porque tiene que quedar finiquitada dentro del periodo siguiente a la fecha de recaudación. ¿Ya? Claro. Es un tema y tiene trato de cuenta de pasivo, ¿cierto? Pero es ¿Ya? deuda corriente entonces. Es deuda corriente, porque tiene que quedar, toda la deuda corriente en general, desde el punto de vista conceptual, tiene que quedar, ¿no es cierto?, operatoriamente cancelada dentro del ejercicio contable. Ahí estamos hablando de una deuda corriente En el corto que plazo. es corto plazo, que hay que cumplirla dentro del ejercicio presupuestario. ¿Ya? Correcto. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la deuda pública, que comprende los compromisos monetarios adquiridos por el Estado, en este caso los compromisos monetarios adquiridos por el municipio, derivados de obligaciones de pago a futuro, obvio. Y aquí estamos hablando, podríamos hablar de quizá algún tipo de compromiso de largo plazo, ¿ya? Derivados de obligaciones de pago futuro o de empréstitos públicos internos o externos y los créditos de proveedores aprobados por las instancias públicas que correspondan. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con la deuda que va generando el Estado hacia los proveedores nacionales y a los proveedores internacionales. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ya terminó con esta diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, ya terminamos. Estamos a... ya son 45. Ya, perfecto. 13:45 nos vamos a almorzar y regresamos a las 14:45. 1/4 para las 3. Ya, listo, gracias. Listo, buen almuerzo.